Ya, pues. ¿Cómo usamos compacidad? Entonces vamos a ver el primer ejemplo. El ejemplo es el siguiente. Tomemos la propiedad de tener un número finito de nodos. ¿Ya? Entonces de alguna manera quiero una fórmula tal que un grafo G satisfaga esta fórmula si y solo si el grafo G pertenezca a esta propiedad. O sea, que un grafo G satisfaga a esta fórmula, una oración, no tiene variables libres, que G satisfaga esta oración si y solo si G tiene una cantidad finita de nodos. Esto que está acá nosotros lo definimos, ¿cierto? Tiene un nombre y lo que estoy preguntando acá realmente es si es que acaso esta propiedad es definible en lógica de primer orden. Y la respuesta es que no. Y la manera en que lo demostramos es por contradicción. Entonces, para armar la contradicción, vamos a suponer que existe una fórmula, la vamos a llamar phi, tal que un grafo satisface a phi si y solo si el grafo tiene un número finito de nodos. Es precisamente lo que teníamos acá. Y lo que vamos a hacer entonces es que vamos a tomar sigma unión phi, donde sigma estaba dado por lo que habíamos visto, ¿cierto? Sigma era esta unión infinita de esta psi, que de alguna manera solamente era satisfacible por los grafos que tenían una cantidad infinita de nodos. Entonces yo voy a agarrar este conjunto sigma eh, y, eh, y además le voy a agregar esta fórmula phi. Entonces voy a tener en el fondo, esto va a ser psi sub i tal que i es mayor o igual que 2 unido con la oración phi. Esto lo puedo hacer obviamente porque este es un conjunto, sigue siendo infinito, le estoy agregando una sola oración, pero sigue siendo infinito. Ahora, ¿cuál es la gracia? Si ustedes se acuerdan, nosotros vimos en el video de recién que la estructura o los grafos que satisfacían sigma eran grafos cuya cardinalidad de nodos era infinita. Y acá estoy diciendo que la fórmula la satisfacen solamente los grafos que tienen una cantidad finita de nodos. Por lo tanto, la unión de estas dos cosas no es satisfacible. Si yo satisfago esto, entonces necesito una cantidad infinita de nodos y por lo tanto no estoy satisfaciendo esta fórmula. Si yo satisfago esto, entonces tengo una cantidad finita de nodos y por lo tanto no satisfago todas las fórmulas en sigma. Entonces esto que está acá no es satisfacible, pero si ahora nosotros empezamos a analizar los subconjuntos finitos de este conjunto grande, nos vamos a dar cuenta que son satisfacibles. Si se acuerdan, los subconjuntos finitos se veían de esta forma. Estos son los subconjuntos finitos de sigma. Los subconjuntos finitos de sigma unión phi se van a ver o de esta forma, que ya sabemos que son satisfacibles, o de esta forma, que siguen siendo satisfacibles porque cuando se veían de esta forma, lo que yo pedía era un grafo con más de LP nodos, pero eso puede ser un grafo con una cantidad finita de nodos, puede ser por ejemplo LP más un nodo. Entonces no solo van a satisfacer todos estos psi, sino que además van a satisfacer la fórmula phi. Por lo tanto, este subconjunto, un subconjunto S arbitrario que nosotros tomamos, sigue siendo satisfacible. Y por lo tanto, todo subconjunto finito de este conjunto grande que está acá es satisfacible. Y bien, entonces por compacidad debería ser que este conjunto grande ahora sea satisfacible. Acuérdense, ¿cierto? Compacidad, ¿qué significa? Un conjunto de fórmulas es satisfacible si solo si todo subconjunto finito de esa fórmula es satisfacible. Entonces acá mostramos que todo subconjunto finito de esta cuestión es satisfacible. Por compacidad entonces tenemos que esto que está acá es satisfacible, pero eso es una contradicción. Ya habíamos discutido que en realidad no es satisfacible. Entonces tenemos una contradicción. ¿Y cuál es la contradicción? La contradicción es asumir efectivamente que existe esta fórmula. Es lo único que nosotros asumimos. Por lo tanto, no puede ser que exista la fórmula. Y así lo demostramos. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de demostrar? No es verdad que existe una fórmula que solamente lo satisfacen los grafos que tienen un número finito de nodos. Eso no existe en lógica de primer orden. Y el último ejemplo, donde vamos a mostrar compacidad vamos a usar compacidad para mostrar que algo no se puede definir, es esta idea
de demostrar que yo no puedo tener una fórmula que se vea así. Pues digo, existe X, existe Y y después phi con dos variables libres, que va a ser verdad cuando existan nodos que están o que no están conectados, que era lo que habíamos visto al principio. Entonces, en el fondo lo que necesito es una fórmula con dos variables libres que me diga cuando X no está conectado con Y o cuando X está conectado con Y. Es lo mismo, después pongo la negación. Para hacerlo un poquito más fácil y no estar preocupado por asignaciones, lo que voy a trabajar con el ejemplo de una manera un poquito distinta. Voy a tomar un vocabulario con dos constantes, A y B, y entonces ahora voy a pensar en una oración phi, que ya no va a tener variables libres, que simplemente me va a decir que la interpretación de esa constante en el grafo no va a estar conectada con la interpretación de esa constante en el grafo. Entonces piensen que ustedes tienen un grafo y donde hay dos puntos que están, donde dos nodos que están señalados. Esta es la constante A, esta es la constante B en esta estructura A. Y lo que yo quiero es que estos no estén conectados. Entonces, de hecho lo voy a hacer un poquitito más fácil. Lo voy a demostrar por contradicción. Y voy a suponer que existe una fórmula phi tal que una estructura A satisface a phi si solo si esta constante A está conectada con la constante B. Acuérdense que estamos sobre el vocabulario que tiene dos constantes y una relación binaria. Son grafos que tienen dos constantes, son dos nodos particulares, el nodo A y el nodo B. Entonces voy a suponer que existe una fórmula que una estructura la satisface si solo si el nodo A está conectado con el nodo B. Y voy a proceder de una manera similar a como lo hicimos con el ejemplo anterior. Solo que ahora en el fondo voy a tratar de hacer algo negado. Entonces, voy a construir una familia de fórmulas alfa, donde alfa 1 me dice que no es verdad que A y B están conectados por un camino de largo 1. Entonces, que no es verdad que A y B están conectados en una arista. Alfa 2 me va a decir que no es verdad que existe un Z que está entre A y B. Entonces está diciendo que no es verdad que hay un camino de largo 2 entre A y B. Entonces, en el fondo que esto, si este es el nodo A y este es el nodo B y aquí hay un nodo entre medio, me está diciendo que esto no es verdad. Alfa 3 me va a decir que si este es el nodo A, este es el nodo que estaría asignado por Z, este es el W, me va a decir que eso que está acá no es verdad. Y así voy. Entonces yo puedo tener todos los alfa al final. Si yo tomo la unión de todos esos alfa, lo que estoy diciendo es que no hay un camino de largo 1 entre A y B, no hay un camino de largo 2, no hay un camino de largo 3, no hay un camino de largo 4 y así sucesivamente. Finalmente no hay un camino nomás. Bueno, de largo finito, que es lo que nos interesa. Entonces no hay un camino. De alguna forma, las únicas estructuras que satisfacen este conjunto grande, que le estoy llamando gamma, son las estructuras donde A y B no están conectadas. Y aquí es donde aplico compasividad. Entonces, de nuevo, acuérdense que yo había asumido que existía esta fórmula, que era verdad cuando A estaba conectado con B, y se la estoy añadiendo a este conjunto que solamente lo satisfacen los grafos donde A y B no están conectadas. Por lo tanto, esto que está acá no es satisfacible. Esto me está diciendo que A y B no están conectados y esto me está diciendo que A y B sí están conectados. Pero si yo tomo un subconjunto finito, este subconjunto finito de este conjunto se va a ver así. Pues voy a tener una cierta cantidad de alfas y a lo mejor voy a tener phi o a lo mejor no. Para satisfacer a todas estas alfas, yo lo único que necesito es que A y B no estén conectados ni por un camino de largo L1, ni por un camino de largo L2, ni por un camino de largo 3 y así. Para satisfacer a phi, yo necesito que A y B sí estén conectados. Entonces, ¿cómo satisfago este conjunto S? Lo que necesito es que A y B tienen que estar conectados, pero necesito un grafo que se ve más o menos así. Entonces, donde A y B van a estar conectados, pero el largo de este camino, largo, va a ser mayor que LP. Entonces, A y B van a estar conectados, por lo tanto van a potencialmente satisfacer a phi si es que phi es parte de S, pero no van a satisfacer a alfa L1 porque no hay un camino de largo L1, no hay un camino de largo L2, no hay un camino de largo L3, ni hay un camino de largo LP. Acuérdense que aquí yo también estaba asumiendo que L1 es menor que L2 y así hasta llegar a LP.
Entonces, si no hay un camino largo LP, tampoco... bueno, sí, perdón, si el camino es de largo mayor que LP y el grafo se ve así, no hay ni un camino, no hay camino más chico. ¿Qué es lo que estoy haciendo con esto? Esto que está acá, entonces, es el grafo que satisface a este subconjunto S arbitrario. Lo que estoy mostrando acá es que cada uno de estos subconjuntos finitos de gamma unión phi son satisfacibles, todos por grafos que se ven así. Como cada subconjunto finito de este conjunto es satisfacible, ¿cierto? Entonces compacidad me dice que gamma unión phi es SAT. Pero ya discutimos que esa cuestión no puede ser satisfacible porque gamma me está diciendo que A y B no están conectados y phi me está diciendo que A y B sí están conectados. Y esa es la contradicción. De nuevo, la contradicción está en esta suposición. No existe una fórmula phi que me dice que A y B están conectados. Si no existe una fórmula phi que me dice que A y B están conectados, tampoco existe una fórmula phi que me dice que A y B no están conectados. Porque si existiera esta fórmula, yo simplemente tendría que negarla y ahí sabría que A y B sí están conectados. Por lo tanto, no tengo una fórmula para ver que dos constantes están conectadas y tampoco tengo una fórmula para ver que dos constantes no están conectadas.